En el Día Mundial del Cáncer de Colon vamos a dialogar con el cirujano colorectal Diego Bertani para prevenir y detectar a tiempo esta enfermedad. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué es el cáncer? Bueno, qué pregunta amplia. El cáncer y el cáncer colorectal es una patología que se da habitualmente en las personas adultas, salvo que tengan algún factor de riesgo, en las personas entre los 65 y 80 años, que aparece, como te digo, en las personas adultas y puede aparecer en personas más jóvenes cuando tienen algún factor de riesgo. Por ejemplo, tienen alguna enfermedad que se llama enfermedad inflamatoria intestinal, como colitis ulcerosa, sobre todo, enfermedad de Crohn, o algún antecedente familiar de otro familiar que haya tenido un cáncer de colon a una edad más temprana. Y como vos dijiste recién, es una de las patologías más prevalentes en el mundo, y no solo eso, sino que dentro de los cánceres es una de las patologías que tienen más alta mortalidad, viniendo un poquito por debajo del cáncer de mama de la mujer y de próstata en el hombre. ¿El cáncer como enfermedad ha aumentado realmente tanto como vemos en las estadísticas, o se trata de esta posibilidad que tenemos hoy los seres humanos de estar tan conectados y recibir tanta información al respecto? Bueno, cuando uno mira, digamos, las estadísticas, en general, las estadísticas del cáncer con respecto a otras causas de mortalidad, el cáncer en sí, de todos los tipos de cáncer, han superado a esta patología prevalente, que son los accidentes y los accidentes cerebrovasculares. O sea que es un problema importante. Puede que el aumento en sí esté relacionado un poco con esta mayor posibilidad de diagnóstico que tenemos hoy en día, pero también creo y creemos que está relacionado, digamos, con los factores de riesgo o con la forma de alimentarnos que tenemos, muchas veces la falta de actividad física, el no comer, digamos, correctamente, el no tener una vida saludable, son uno de los factores que podría ayudar a este aumento por ahí que vemos. Usted habló del factor hereditario, del cáncer en general y en particular, porque hoy es el Día Mundial del Cáncer de Colon, de este tipo de cáncer. ¿De qué manera se puede prevenir? Bueno, el cáncer de colon hereditario, a ver, tengamos en cuenta que el cáncer de colon en sí, el 85% de los diagnósticos de cánceres son los que se llaman cánceres esporádicos o espontáneos, o sea que no tienen una relación familiar. Solo un 15% son cánceres que, digamos, que tienen alguna relación familiar, y tenemos patologías como la patología que se llama HNPCC o síndrome de Lynch o la poliposis múltiple, que tienen una relación familiar y que tienen una forma de presentación antes de lo que yo decía recién, la edad de 65, 70, 85 años, que es cuando es más frecuente el cáncer de colon esporádico. Y justamente la forma, digamos, de uno anticiparte a eso es saber que si vos tenés un familiar que tiene menos de 50 años y tiene un cáncer de colon o menos de 40, vos tenés que por lo menos consultar para ver si hay que hacer algún estudio, por ejemplo una endoscopía u otra cosa, para uno arribar a un diagnóstico más temprano. También contamos, incluso acá en Mendoza, contamos con la posibilidad de hacer estudios genéticos, y tenemos genetistas en la parte tanto privada como pública que pueden ayudar a orientar a la persona si tiene que hacer algún tipo de estudio o algún tipo de control para lograr el diagnóstico más temprano, como me decía. ¿Cuáles serían las llamadas de atención físicas que tendríamos que tener en cuenta para ir a un especialista o hacernos ver? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que hay un método de cribado o de selección o de screening, donde uno trata de detectar el cáncer previamente.
Hoy en día, tanto en la Argentina como en Mendoza, utilizamos una edad que son primero los 50 años. Si uno no tiene ningún síntoma, los 50 años, y lo ideal hoy en día yo creo que en cualquier momento vamos a hacerlo antes, a los 45 años, ya en otros lugares del mundo se está haciendo, empezar a los 45, 50 años, si no tenemos ningún síntoma, a esa edad hacer lo que se llama la sangre oculta en materia fecal, que es un test muy sencillo y muy simple que se hace, e incluso es gratuito, y si ese test nos da positivo, a nosotros nos sirve para hacer el estudio más completo, que es hacer una colonoscopía, donde uno puede ver todo el colon y detectar si hay pólipos o cánceres. Ahora bien, los síntomas, el cáncer de colon tiene una desventaja para todos nosotros, que es bastante silente. ¿Qué puede ser algo que nos oriente? Obviamente cuando vemos que un cambio en la forma en la que vamos habitualmente al baño, eso sería un cambio del ritmo evacuatorio, o en la cantidad de veces, o el tamaño de las heces, de la materia fecal, que aparezca sangre, que ese es el síntoma más frecuente que a nosotros nos consulta, que aparezca sangre mezclada por ahí con la materia fecal, o la materia fecal, digamos, de otro color, que haya que haya distensiones abdominales, que uno se hinche, si bien hay otras patologías, pero eso también nos puede llamar a consultar, que uno que empiece a bajar de peso sin intentar hacerlo. En los pacientes añosos, el tema de las anemias, los síndromes anémicos, que es muy frecuente que consulte por esto, porque en general tienen tumores que a veces están del lado derecho, que como el intestino del lado derecho es más grande, es poco frecuente, digamos, que tenga un cuadro de obstrucción o de oclusión. Entonces todo ese tipo de cosas pueden genera estos, como te decía, síndromes anémicos, y muchas veces se empiezan a estudiar y no se hace una colonoscopía, que es lo importante. Eso serían básicamente las cosas. Una cosa es el screening, que es lo que te decía previamente, en Mendoza y en el país a partir de los 50 años. Si tenés algún antecedente de un familiar que tuvo cáncer de colon, o un familiar que tuvo pólipos o tiene poliposis, o alguna de estas enfermedades que te decía, las enfermedades inflamatorias intestinales, eso hace que uno tenga que consultar previamente. Y si tuviste un familiar que tiene cáncer de colon, por ejemplo, a los 50 años, lo ideal es hacer 10 años antes uno empezar a consultar, y después podemos ir hablando obviamente de patologías específicas. A ver, si yo, por ejemplo, tengo mi padre que ha fallecido de cáncer de colon, tengo que hacerme cada ¿cuánto tiempo análisis o estudios? Bien, lo importante eso es, si tengo un padre que ha fallecido, eso es una muy buena pregunta, porque si yo tengo un padre que ha fallecido de cáncer de colon, hay que saber primero a qué edad, porque si está dentro de los rangos etarios normales, por ejemplo, si tu padre falleció de cáncer de colon a los 70 años y vos tenés 30 años, no es necesario que salgas corriendo, como hacen muchos, a hacerse una colonoscopía. Muchas veces pasa y entra esa psicosis y no toda la familia se hace una colonoscopía. Lo que hay que hacer, esas personas tienen 1,5 más posibilidad por ahí de tener cáncer de colon, que no es mucho, o sea, es 1,5 veces más que el resto. ¿Qué hay que hacer? Esa persona tiene que seguir las vías normales. A partir de los 45, 50 años, tiene que hacerse o una sangre oculta en materia fecal, ver si no tiene sangre, o una colonoscopía, pero recién a partir de esa edad. Hablemos del estrés y la incidencia que puede tener en la aparición de cáncer de colon en este caso. A ver, tanto estos, digamos, son todas condiciones de lo que nosotros llamamos vida sana. Tanto el estrés lleva a que uno se alimente mal, a que uno no haga actividad física. Son todas cosas, digamos, que indirectamente mejoran la calidad de vida, mejoran la forma de alimentarse, y obviamente impactan. Son factores que impactan, que no tenemos trabajos ni nada que nos diga ciencia, sí, el estrés impacta directamente contra esto, pero sí de una forma indirecta empieza a actuar en la posibilidad de tener cáncer. A ver, ¿cómo se produce el cáncer? El cáncer se produce porque hay una serie de nuestras células, se transforman una célula, digamos que cuando una célula se divide en otra, al dividirse en otra, esta célula le pasa a esta todo el material genético.
y ese pase de material genético a veces tiene errores. Habitualmente nuestras células están adaptadas para cuando aparecen esos errores, tenemos como detectores, los genes tenemos como detectores que codifican proteínas que dicen, bueno, esta célula tiene un error, hay que mandarla a lo que se llama la apoptosis, que es la muerte celular. Cuando estos detectores no están presentes o están alterados por X causas, por ejemplo, con el tiempo, con la edad y con muchos factores, la alimentación, el estrés, la falta de actividad física, un montón de cosas, el hábito de fumar, muchas cosas actúan limitando a estos detectores. Entonces, ¿esto qué hace? Que esta célula tenga un cambio y así se van produciendo cambios porque es como que van actuando sobre esos genes y así es como permiten crecer esta célula de manera diferente a esta célula original. Y así es como se empieza a producir el cáncer con el transcurso del tiempo. Por eso es que es más frecuente en las personas añosas, y las personas que ya tienen algún gen alterado son las que tienen la posibilidad de tener el cáncer antes que estas otras. ¿Se entiende lo que explico? Sí, sí, doctor, perfectamente. Realmente debe ser muy abrumador sentir o escuchar de parte del médico un diagnóstico de cáncer. ¿Cuál es, entre comillas, la buena noticia? Porque hoy la tecnología ha avanzado mucho, la medicina ha avanzado mucho, no es lo mismo que hace 50 años atrás. ¿Cuáles son las posibilidades, una vez detectado el cáncer de colon, de salir adelante, de salvar la vida? Bueno, las posibilidades en general son muchas. Obviamente que lo ideal es tratar de detectar los tumores en su estadio inicial, o sea, en un pólipo benigno e impidiendo que haya la transformación, y eso se hace a través de hacer los estudios correspondientes, que es los que hablábamos previamente. Y siempre tratar de detectarlo en estadios más tempranos. Eso es lo primero que uno tiene que pensar. O sea, lo primero que tenemos que tratar de hacer en el cáncer de colon, porque se invierte mucho en en el tratamiento, y donde tenemos que tratar de invertir mucho es en la prevención para tratar de, primero, no llegar al cáncer de colon. Después, cuando uno ya tiene el cáncer de colon, hoy tenemos, digamos, muchas posibilidades. Primero, desde la cirugía, los avances de la cirugía. Hoy en día, sobre todo, bueno, en nuestro grupo operamos, si tenemos que operar un paciente, lo hacemos por vía laparoscópica, que eso tiene, digamos, muchas ventajas para el paciente y el mismo resultado oncológico, eso por un lado. Y después, hoy en día, también ha avanzado, digamos, la oncología con los tratamientos oncológicos. No es lo mismo hoy que hace 30 años que un paciente que tenía lo que se llama un estadio 4, que es el estadio más avanzado, donde un paciente tiene metástasis en uno o en varios lugares. Bueno, hoy en día, con la cirugía incluso y unido, por eso son importantes los comités también multidisciplinarios, y unido al tratamiento oncológico, me refiero tanto a quimio o radioterapia cuando tenga su indicación, los resultados también son muy buenos. O sea que ya no es el tener un cáncer de colon metastásico, no significa que esto va derecho a un pronóstico ominoso a la muerte, sino que también puede tener un resultado de prolongar la vida y con calidad de vida, que eso es lo importante, y en algunos casos incluso la curación. Muchas gracias, doctor. Ha sido muy amable.